Hola, estimados estudiantes del segundo grado de secundaria. Vamos a revisar el tema de magnitudes físicas vectoriales, la primera parte. Sobre esto les había mandado ya un material, una ficha, sí, es la última con la que nos hemos quedado. Vamos a hacer un repaso de la parte teórica y luego vamos a resolver algunos ejercicios para que puedan luego ustedes resolver otros. ¿Ya? Entonces empecemos rápidamente. Partes importantes de un vector, ¿sí? Vamos a la parte más puntual de este tema. Tenemos que reconocer en un vector siempre el módulo, ¿ok? ¿Y qué viene a ser el módulo? El módulo viene a ser el tamaño de un vector. Entiéndase que un vector es una flechita, básicamente. Entonces, si yo mido desde el punto de inicio hasta el punto final la distancia, digamos, ¿no? Digamos que sea 6 centímetros o mejor 8 centímetros, estaríamos hablando del módulo, el tamaño, ¿ok? Ese es el módulo. Bien, que también es importante, todo vector, como les indicaba, un vector es una flechita, ¿ya? Todo vector tiene una línea de acción, ¿ok? O sea, va a ser la línea de acción que es la línea sobre la que está el vector, ¿ya? Por ejemplo, estoy dibujando en morado una línea, ¿no? Esa es la línea de acción. Sobre esa línea está el vector, ¿ok? Algo que es importante también en los vectores es la dirección. Como pueden ver, aquí yo tengo una dirección, ¿sí? Se refiere al ángulo de inclinación, ¿ya? El ángulo de inclinación con respecto al eje X. Por ejemplo, si yo tengo un vector de esta forma, ¿ya? ¿Cuál va a ser la dirección? La dirección será, tomando en cuenta que este es el eje X, ¿sí? El eje X, la dirección será esta de aquí, un ángulo alfa, digamos. Suponiendo que nuestro vector sea ya también en este sentido, ¿sí? ¿Cuál va a ser su dirección en este caso? Suponiendo que este es el eje horizontal, el eje X, ¿no? El ángulo será pues este posiblemente, ¿no? Le vamos a llamar ángulo beta, por ejemplo, el ángulo beta. Y ese ángulo, ¿qué va a ser? La dirección, ¿ya? Bien, ahora algo importante también es la notación de un vector. Cuando nos refiramos a un vector, vamos a utilizar letras mayúsculas, siempre. Por ejemplo, quiero hablar del vector A, escribo con letra mayúscula. Pero para ser más preciso, no solamente una letra mayúscula, sino le voy a escribir una flechita arriba. Ese es el vector. Se lee vector A. O si quieren, vector B. ¿Ok? O si quieren otro vector, vector P. Así. ¿Ok? Y así. Letras mayúsculas con una flechita arriba. Y cuando yo quiero hablar del módulo del vector, si digamos mi vector es un vector P, su módulo, o sea, el tamaño, va a ser el mismo vectorcito, pero lo voy a poner entre lineecitas dobles. O simplemente voy a poner el nombre del vector, pero sin la flechita. Ese es el módulo. ¿Ok? Este es el vector y esta forma es para referirse al módulo. Eso hay que tener muy en cuenta a la hora de resolver ejercicios. ¿Ya? Bien. Tipos de vectores. Revisemos rápidamente los tipos de vectores. Para esto tenemos los vectores coplanares, ¿ya? Los vectores coplanares son vectores que están dentro de un mismo plano, ¿ya? Y esto va a pasar siempre cuando estemos trabajando. Todos los vectores van a estar dentro del mismo plano. Vamos a trabajar con vectores coplanares. Todos los ejercicios los hacemos con vectores coplanares, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo vectores A, B y C. Esos vectores están dentro de un mismo plano. Es como si estuviesen echaditos, digamos, dentro de una misma cama, algo así, ¿no?
están echados dentro de, digamos, en el pasto, todos dentro del misma patio, digamos, ¿no? Entonces, ese es el plano, ay, perdón, el plano QP, perdón, el plano P. Vamos a encontrar también vectores concurrentes. Los vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas líneas de acción se intersecan en un punto, ¿sí? Bueno, aquí en el gráfico no sé si se puede distinguir bien, pero son vectores que tienen el vector A es pequeñito nada más, el vector C creo que es perdón, a ver, el vector C que es pequeñito y el vector B que está pequeñito. Pero ustedes verán que hay una línea roja que aún continúa, es que esas son sus direcciones, esas son sus líneas de acción. Sus líneas de acción coinciden en este punto medio, ¿no? Son concurrentes. Vamos a de vez en cuando toparnos con ese tipo de vectores. Vamos a toparnos también con vectores paralelos. Los vectores paralelos son vectores cuyas líneas de acción son rectas paralelas. Ya está, así de sencillo. Aquí decíamos que eran concurrentes porque sus líneas de acción se intersecaban, se cruzaban. Pero ¿qué pasa si nunca se cruzan? Si nunca se cruzan las líneas de acción, estamos hablando de vectores paralelos. ¿Ok? Bien, sencillo. Y por último también vamos a encontrar, bueno, también otro tipo de vectores son los vectores iguales. ¿Cuáles son los vectores iguales? Aquellos que tienen el mismo módulo, o sea, el mismo tamaño, y también tienen la misma dirección, el mismo ángulo de inclinación, ¿sí? Y también el mismo sentido. Fíjense que estos vectores en el gráfico de aquí están yendo hacia arriba. Ya, esos son vectores iguales. Tienen el mismo módulo y la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ya? Bien. Vamos a poder sumar vectores. Ah, perdón. Vamos a poder sumar vectores. ¿Sí? Em, Vamos a encontrar cuando tenemos vectores paralelos, va a ser la suma bastante sencilla. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Sí, vectores paralelos. Ya, si es que los vectores tienen el mismo sentido, por ejemplo, el vector A y B están en el mismo sentido, van hacia la derecha, entonces los podemos sumar. Todos los vectores que van hacia la derecha van a ser positivos. ¿Ok? Todos los que van a la derecha, en sentido a la derecha. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Y también vamos a tener qué pasa si un vector va hacia la derecha y el otro vector va hacia la izquierda. El vector que va a la derecha va a ser positivo y el vector que va a la izquierda va a ser siempre negativo. Entonces, si queremos sumar esos vectores, ahora nos encontraremos ante una resta. Porque fíjense aquí que en la expresión dice R mínimo, dice que A menos B te da el vector resultante. Ya, el vector resultante es el resultado de sumar o restar unos vectores. ¿Ya? ¿Por qué menos? Porque el vector B está yendo hacia la izquierda, en sentido hacia la izquierda. Cuando van a la izquierda, no se olviden, siempre negativos. Vamos a poder también sumar vectores por el método del polígono. Aquí dice, ¿no? El método del polígono. Yo puedo, digamos, tener un grupo de vectores, esos tres que están allí. Yo los puedo reacomodar sin perder su sentido ni su dirección. Ya, fíjate que el vector A está en ese sentido. Y lo que ha pasado es que para este caso allí y el vector B ha subido un poquito más arriba, el vector C se ha acomodado. De tal forma, mira que han formado un caminito consecutivo, ¿no? Ya, pero ese caminito consecutivo es un caminito que está, vamos a decirlo, como un polígono abierto, falta completar. Entonces, el vector que complete esta figura va a ser siempre aquel que va desde el inicio del primer vector hacia el final del último vector del caminito consecutivo, ¿no? Como pueden ver aquí. A ese le vamos a llamar el vector resultante. ¿Y el vector resultante qué es? Es la suma de todos los vectores. Teníamos tres vectores, o sea, el vector R resultante va a ser igual a A más B más C. ¿Ok? ¿Y qué pasa si cuando yo hago
reubicación de mis vectores, estos vectores forman un polígono cerrado. En ese caso, mi resultante va a ser igual a 0. ¿Ya? Resultante igual a 0. Eso también hay que tomar en cuenta a la hora de resolver ejercicios. Pasemos entonces ahora sí a los ejercicios rápidamente. La pregunta 1. Vamos a resolver conmigo las preguntas impares de la ficha. ¿Ya? Los números impares. Ustedes tienen que hacer la parte de los números pares. Fíjense que este vector, fíjense que aquí el vectorcito, ese de allí, está yendo hacia arriba. Este de aquí también está yendo hacia arriba, ¿ya? Entonces dice, calcula el módulo del vector resultante. Necesitamos saber el módulo del vector resultante. Fíjense que todos tienen el mismo ángulo, alfa, ¿no? Sus líneas de acción son paralelas, entonces. Eso significa que sus líneas son paralelas. Ya. ¿Y qué hago entonces? Cuando yo tengo vectores paralelos, mi vector resultante simplemente va a ser la suma, ya, de sus módulos. ¿Ya? Fíjense que un vector mide 2, este de acá chiquitín mide 1, este otro de aquí mide 1, este de aquí mide 6. Total 4 vectores. Pero aquí tengo que tener mucho cuidado con los signos. El vector de aquí, ese vector 1 va hacia arriba. Como va hacia arriba, más 1 le vamos a poner. Positivo. Los que van hacia arriba van a ser positivos. También los que van a la derecha son positivos. El vector de aquí 2 es positivo porque también va hacia arriba, entonces más 2. ¿Ok? A ver. Teníamos entonces hasta ahí más 1 más 2. ¿Ya? Pero en la siguiente línea de acción, el vector 1 está yendo hacia abajo. Menos 1. Así es sencillo, menos 1. Y este vector de allí, en la siguiente línea de acción, el siguiente vector también va, fíjense el sentido hacia abajo, su flechita, ¿no? Está yendo hacia abajo. Entonces, menos 6. Operamos entonces. ¿Cuánto me quedará el operar cuando sale esta suma? 1 más 2, 3. ¿Sí? 1 más 2, 3. Menos 1, menos 6. 3 menos 1, 2. ¿No? 3 menos 1, 2. Menos 6. 2 menos 6. ¿Cuánto es 2 menos 6? 2 menos 6 va a ser. R sería 2 menos 6. Ley de signos. No, aquí vamos a operar diciendo que números con signo diferente, el 2 tiene un signo más, se restan. Listo. 6 menos 2, 4. Y se coloca el signo del mayor. ¿Qué número es mayor? 6 o 2. 6, ¿verdad? Y el 6 tiene el número negativo. Entonces aquí va a ir delante un negativo. La resultante sería menos 4. Profe, no hay alternativa. No. Cuando estamos hablando de módulo, vamos a simplemente considerar el valor absoluto de R. O sea, le vamos a quitar el signo negativo. Entonces el módulo de R simplemente será 4. ¿Ya? Alternativa B. Perdón. Alternativa B. Pasamos al siguiente ejercicio. Calcula el módulo del vector resultante. Listo. Tenemos solo 3 vectores. ¿Sí? Vamos a decir que tenemos 3 vectores. El vector resultante será igual al vector A más el vector B más el vector C. Profesor, un momento. Usted ha dicho que los vectores siempre deben utilizarse en letras mayúsculas para representarlos. ¿Y por qué hayan puesto letras minúsculas? Bueno, a veces hay quienes se saltan esa condición. No es una regla este, que se necesariamente se tenga que cumplir, ¿no? En algunos ejercicios basta que le pongan una flechita arriba, eso sí, para que sea un vector, ¿ya? Fíjense que los vectores A, B y C forman un caminito consecutivo, ¿no? Forman un caminito consecutivo.
Entonces, vamos a usar el método del polígono. Si A, B y C forman el camino, ¿cuál sería el caminito? A ver, voy a volver a dibujar bonito, más ya así. Ese es el caminito, ¿no? Ya. El vector resultante terminaría cerrando la figura siendo este de acá. ¿No? Ese es el vector resultante. Listo. Entonces el vector resultante, ¿cuánto mide? ¿Cuánto? El vector resultante, ¿cuál es el módulo? Ahí en el gráfico se puede ver. Su módulo es 4 centímetros. Es el tamaño de ese vector. Fácil. Sencillo. 4 centímetros. Pasemos al siguiente. Calcula el vector resultante también. No nos olvidemos que el vector resultante es la suma de todos los vectores. ¿Cuántos vectores tenemos? El vector A, también el vector B, el vector C y el vector D. Tenemos un total de 4 vectores. Fíjense que aquí el vector A más el vector B más el vector C forman un caminito, ¿no? Un caminito consecutivo que curiosamente lo cierra el vector D. Meto el polígono. Entonces podemos decir que el vector A más B más C es el vector D. Aquí teníamos todavía el vector D. D más D. Tengo dos vectores D, ¿no es cierto? El D de dedo, ¿no? Si tengo un dedo más otro dedo, ¿cuántos dedos tengo? Dos dedos. Entonces el vector resultante sería dos veces el vector D. Alternativa D también. D de dedo. Pasemos al siguiente ejercicio. Calcular resultante, dice. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a irnos a la definición de que el vector resultante siempre es la suma de todos los vectores. Tenemos el vector A, vector B, vector C, vector D, vector E, vector E. No, ya no hay más, ¿no? Solamente hasta el vector E. Ya, el vector E. Tenemos que guiarnos al gráfico, como en el anterior ejercicio. A ver, fíjense que el vector A más el vector B más el vector C, el vector D y el vector E forman un caminito consecutivo, forman una figura cerrada. ¿Y qué pasa cuando tengo una figura cerrada? El vector resultante es el vector 0. Sí, listo. Entonces la alternativa es la alternativa E, 0. Ya está. Pasamos al siguiente. Calcula el vector resultante. Bien. Bueno, aquí sí han respetado la condición de que los vectores deben utilizarse letras mayúsculas, ¿no? Nuestro vector resultante va a ser la suma de todos los vectores. A más B más C más D más E y más el vector. Ay, perdón. Vector F. ¿No? Nuestro vector F. Listo. Si nosotros observamos nuestra figura, podemos tal vez encontrar alguna forma de reducir todo eso. Ya. Fíjense que A, B, C y D forman un camino cerrado. Si se dan cuenta, mira, seguidito está aquí, luego viene B, otro C y D, ¿no? Forman un camino consecutivo y cerrado. Entonces quiere decir que A más B más C más D, ¿cuánto es? 0. Listo. Ahora nos quedaría E más F. Fíjense en la figura también que E
y F forman un caminito consecutivo. Y ese caminito consecutivo es cerrado por ¿quién? Lo cierra B. Significa que E más F sería el vector B. Entonces, mi resultante, ¿cuánto sería? Mi vector resultante sería igual a 0 más el vector B, solo el vector B. La alternativa D de dedo. Listo. Eso sería todo.